puedo ejercer. Esta célula se diferencia. En cambio, los inmunólogos tuvieron como 20 o 30 años buscando cuál era el equivalente de la bursa de Fabricio en los mamíferos. Hicieron miles de experimentos hasta que quedaron a la cuenta. Llegaron a la conclusión de que este proceso de diferenciación, cuando se hace una forma en un linfocito B, ocurre en la médula ósea. En cambio, este proceso donde se diferencian los linfocitos T a partir de unas células madres primarias ocurre en el timo, que por eso se llaman linfocitos T. Ojo, en algún libro leamos se llaman linfocitos T porque se diferencian en the bone marrow. Y bone marrow empieza con B, pero no es por eso que se llaman así porque se diferencian en la bursa de Fabricio. Por coincidencia, bone marrow también empieza con B, pero no es esa la razón es la otra. Naturalmente, la respuesta inmunitaria empieza con el sistema innato. En el sistema innato, creo que el doctor Montaño le habla de complementos en mucho detalle. Existe una serie de moléculas en el organismo, la proteína C reactiva, otras moléculas, las moléculas de complementos que tienen moléculas que forman parte, las tenemos de entrada. Y de hecho empiezan a funcionar de inmediato cuando hay una lesión, por ejemplo en este caso en la piel, una pinchada, entra una bacteria. Naturalmente hay una sustancia quimotáctica, activación de complementos, las células fagocíticas que no responden de inmediato. Eso es lo que llamamos la respuesta primaria de tipo innato. ¿Nos quedan dos láminas? Aquí hay un punto importante para que lo tengan en cuenta y lo maduren y lo memoricen. Llamamos respuesta primaria y secundaria. La diferencia importante es que en la respuesta primaria, no solamente una vez que entra un antígeno al organismo, existe un periodo donde no observamos ningún cambio de lo que se llama periodo de latencia. Y se produce una respuesta que en este caso particular la estamos evaluando en términos de la presencia de anticuerpos contra el antígeno. Si pasa un tiempo de reposo y un tiempo después inyectamos A de nuevo, fíjense que la respuesta es más rápida, de mayor intensidad, de mayor velocidad y dura más tiempo. De manera que hay varias características que diferencian la respuesta primaria de la respuesta secundaria. Y una característica importante es que esa respuesta, si esto es una toxina, evidentemente el individuo queda protegido contra los efectos de la toxina. Un aspecto importante es que esa respuesta es específica. Es decir, si el antígeno que inyecta yo fue el antígeno A, esa respuesta es solo contra el antígeno A. Vamos a ver cierta referencia a lo que se llama respuesta cruzada. En principio, como concepto importante, la respuesta es específica. Lo que significa
que cuando se produce la respuesta secundaria contra el antígeno A, si yo inyecto un antígeno B, la respuesta contra B es primaria para B, aunque es secundaria para A. ¿Okay? Porque la respuesta, si fuera inespecífica y todo se respondiera cuando yo inyecto los antígenos juntos, debería haber un aumento de la respuesta, pero no ocurre así. De manera que para el antígeno B, esta respuesta es primaria. ¿Okay? Y naturalmente, la segunda B, él hará una respuesta de esta manera. Entonces, más rápido, menor periodo de latencia, de mayor intensidad, de mayor duración y específico. Pero hay otra característica. Esto es importante y usualmente experimentalizado. Si estudiamos los tipos de anticuerpos que se producen en la respuesta primaria y secundaria, vamos a ver que en la respuesta primaria, latencia comienza a producirse IgM inicialmente y posteriormente IgG. Aproximadamente, eso va a depender del antígeno y de varias características, pero lo importante aquí es la respuesta temporal. Primero IgM, después IgG. En la respuesta secundaria, por cierto, en esta lámina yo sé que no necesariamente pero en todo caso, vamos a asumir que esta respuesta, en la respuesta secundaria, fíjense, la respuesta de IgM, en este caso es menor. Usualmente es similar. En cambio, el incremento en la respuesta se debe fundamentalmente al aumento de la inmunoglobulina G. Entonces, esta es otra característica importante que diferencia la respuesta primaria de la respuesta secundaria. Y eso es importante porque dependiendo de los anticuerpos, como uno los mide, uno puede saber en un momento dado si lo que está observando es una respuesta primaria o una respuesta secundaria. Ahora, un punto que deben recordar importante. Yo usualmente lo daba en una siguiente clase, pero seguramente lo van a tocar posteriormente. Probablemente, con seguridad se sabe que los anticuerpos que se producen aquí, en este momento, no son los mismos que se producen aquí. Ni aquí ni aquí. Es decir, la respuesta va madurando, no está representado en el año. Pero otra característica de la respuesta secundaria es que la especificidad, es decir, la fuerza de unión del antígeno con el anticuerpo se incrementa en el tiempo. La respuesta va madurando. Como una fruta, esa es la símil, una fruta que verde o una fruta amarga, cuando es madurita, está dulcita, es mucho mejor, sabe mejor, es una respuesta más efectiva. Porque creo que les voy a contar en relación de esa clase cuando les hablé de cómo medimos la interacción entre antígenos y anticuerpos. Uno puede medir la fuerza de unión de las moléculas y uno se da cuenta que si yo agarro los anticuerpos aquí y mido la fuerza de interacción, tengo un valor. Si los mido aquí, tengo una mayor fuerza. La respuesta se va haciendo cada vez mejor. Pero eso ocurre incluso dentro de la misma respuesta. En otras palabras, los anticuerpos que se producen aquí no son los mismos que se producen aquí. Yo lo puedo diferenciar
por la fuerza de interacción con el efecto del antígeno. Ese fenómeno se conoce con el nombre de maduración. Por lo tanto, en el tiempo, porque pues ya lo verán en los mecanismos específicos por los cuales eso se produce, las células, en la medida en que se van dividiendo y van produciendo nuevas células, van sufriendo mutaciones y por un proceso de selección se van seleccionando las que tienen mayor, eso se llama afinidad, mayor afinidad por el antígeno. Porque las que tienen mayor afinidad por el antígeno son las que van a interactuar con el antígeno. Porque el antígeno es fundamental para la respuesta inmunitaria. Algunos libros no lo consideran en detalle y lo ponen, como decía, como lo puso en tecnología disperso a lo largo de todo, pero hay unos bancos que sí lo traen. Porque fíjense, de hecho, eso lo demostramos para terminar con un experimento simple. Si un animalito nace y no se le mantiene en condiciones libres de antígeno, vamos a hacer una laboratorio en una cámara donde no interactúa con la actividad sintética, libre, estéril, eso lo considero no crecimiento. Se requiere que haya una interacción con el antígeno para que el sistema se pueda nutrir. No solamente ocurre eso con el sistema inmunitario, ocurre con diferentes otras cosas. Termino. Dos ejemplos para que lo unen. Ustedes han oído el caso del famoso niño lobo de Aveirón. Un niño que descubrieron en un bosque se había perdido y lo descubrieron 10 años después, era como un lobito. No sabía hablar, porque el habla no se aprende si no oímos hablar. El sistema naturalmente nunca llegó a mostrar mucha inteligencia porque el cerebro no se desarrolló. Por poner un ejemplo similar. Y un último ejemplo, para que vean cómo la respuesta puede ser compleja. También veremos al final cuando hablemos de ontogenia, de la función del sistema vegetal. Ustedes ven cómo, si usted tiene un niño, usualmente, el caso específico de la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad del niño. ¿Qué quiero decir con eso? Que ese niño pobre que se revuelca en la tierrita y que manda un poquito de tierra comerá, ese se infecta al principito, cuando voy a hacer la y en esa etapa de la vida, él genera inmunidad. No importa, después se va a hacer sensible. Pero si tú crías a un muchachito, eso seguramente lo vamos a ver después, en condiciones súper higiénicas, el muchachito se va a volver alérgico. Si le da polio, después de los 12 años, lo más probable es que haya una parálisis. Tal como le ocurrió al presidente Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que estaba en una silla por el polio un poquito más tarde de la infancia, de manera que la respuesta en esos periodos varía. La respuesta en la edad temprana, los niños se van adaptando poco a poco y van adaptando su sistema, va madurando y a su vez va mejorando. ¿Okay? Eso lo verán en un momento dado cuando veamos. Y con esto